Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Estados Unidos, los ciudadanos de Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas acudieron a las urnas para elegir alcalde, gobernadores y un nuevo sistema de distritos. Una jornada que pone a prueba el clima político en el segundo periodo de Donald Trump en la Casa Blanca. Estados Unidos llevó a cabo otro ataque contra una lancha que supuestamente transportaba drogas y era tripulada por dos presuntos narcotraficantes en el mar Pacífico. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que 2 hombres murieron en el bombardeo e hizo los señalamientos sin pruebas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, canceló su asistencia a la cumbre de la CELAC y la Unión Europea convocada por Colombia. Tampoco participarán mandatarios europeos como Emmanuel Macron o latinoamericanos como Claudia Sheinbaum. Analizamos en esta emisión la importancia del encuentro en el Caribe colombiano. Iniciamos en Estados Unidos, donde avanza la jornada de elecciones locales. Se trata de los primeros comicios que celebra el país desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Hasta el momento, Virginia y Nueva Jersey cerraron las urnas y avanzan su conteo, que podría ser determinante como termómetro para evaluar la gestión de Donald Trump con sus sendas elecciones a la gubernatura. Mientras en Nueva York el recuento para conocer a su próximo alcalde inicia a las 9 de la noche, hora local. Les ampliaremos los resultados más adelante, pero por ahora repasemos qué es lo que se vota exactamente en el país norteamericano, también en estados como California, Pensilvania y Texas. Aquí los detalles. Estados Unidos va a las urnas en un pequeño supermartes. En más de la mitad de los estados hay votaciones, las primeras desde la asunción de Donald Trump. Sin embargo, las miradas están puestas en 6, cada una con un enfoque diferente. Nueva York concentra la atención con la alcaldía en juego. El demócrata Zohran Mamdani se enfrenta al exgobernador Andrew Cuomo y al republicano Curtis Lewa en una ciudad que apoyó mayoritariamente a Kamala Harris hace un año. Los resultados tienen una importancia mayor dentro del seno demócrata, que ha tenido discusiones internas por el perfil de Mamdani y que busca saber cómo posicionarse para los comicios de 2026. Nueva Jersey y Virginia votan nuevos gobernadores con panoramas diferentes, pero una coincidencia: son una actual preocupación para el gobierno de Trump. En los últimos 50 años, en Virginia, apenas una vez han elegido a un gobernador del mismo espacio que el presidente, mientras que Nueva Jersey es un territorio históricamente afín a los demócratas. En California se dirime un nuevo esquema de representación que puede suponer la pérdida de republicanos en la Cámara de Representantes. Impulsado por el gobernador Gavin Newsom, como respuesta al movimiento alentado por Trump en Texas, si los electores definen afirmativamente el cambio, habrá sectores republicanos que se fusionarán en solo uno y otros que se dividirán, uniéndose a regiones demócratas. En Pensilvania, 3 jueces demócratas ponen en juego sus lugares en la Corte Suprema local, actualmente 5-2 a favor de los azules. Estos magistrados necesitan que la mayoría vote afirmativamente para renovar sus puestos por 10 años más. De no lograrlo, la Corte quedaría empatada en 2 por 3 años, salvo que sus sustitutos sean aprobados por el Senado local, controlado por los republicanos. Luego de la muerte de 2 representantes, el Distrito 18 de Texas vota sus reemplazos en una puja de poder entre republicanos y demócratas. Las nominadas necesitan lograr el 50% para evitar una segunda vuelta. Al tiempo, también se definen las alcaldías de decenas de ciudades en una movilizada jornada electoral estadounidense. Seguimos en la Unión Americana. Un avión de carga se estrelló en la tarde del martes, poco después de despegar en Louisville, Kentucky, con destino hacia Honolulu, en Hawái. La Administración Federal de Aviación, que en estos días opera bajo mínimos por el cierre del gobierno federal, informó que el accidente se produjo a las 5:15 hora local. La aeronave accidentada fue de la empresa UPS y el gobernador del estado informó de al menos 3 muertos y 11 heridos tras el siniestro. Esta es una noticia en desarrollo que la iremos ampliando en nuestras siguientes emisiones. Y Estados Unidos protagonizó este martes otro ataque contra una embarcación que supuestamente transportaba drogas y era tripulada por presuntos narcotraficantes. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, informó que el ejército mató a 2 personas en el bombardeo ocurrido en aguas internacionales del Pacífico Oriental. En su cuenta de X, el republicano advirtió que ninguno de los que denominó terroristas tienen la mínima oportunidad con el ejército estadounidense.
Hoy, bajo las órdenes del presidente Trump, el Departamento de Guerra ha llevado a cabo un ataque mortal contra un barco operado por una organización terrorista designada. Los servicios de inteligencia confirmaron que el barco estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales en el Pacífico Oriental. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en el ataque y 2 narcoterroristas que se encontraban a bordo del buque murieron. Con un rotundo "eso no va a ocurrir", la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó una potencial intervención armada de Estados Unidos en territorio mexicano. Las declaraciones tienen lugar tras darse a conocer en informes de prensa que su homólogo estadounidense, Donald Trump, estaría contemplando enviar tropas a su vecino del sur para combatir a los cárteles de la droga. Primero, sería violatorio de nuestra soberanía y nuestra independencia. Y segundo, podemos colaborar, podemos coordinarnos, pero no se trata de que venga Estados Unidos a decir o a intervenir o a tener a sus agentes, porque tampoco funcionó. Y no se trata de venir a utilizar técnicas de guerra en México. Es otra cosa. Y poco a poco vamos a ir construyendo la paz. En más información, Santa Marta, en el Caribe colombiano, será escenario de la cumbre de la CELAC, Unión Europea, convocada para este 9 y 10 de noviembre por el presidente Gustavo Petro. Un encuentro al que no asistirán la presidenta de la Comisión Europea, así como tampoco mandatarios del viejo continente y de la región latinoamericana, y que se da en medio de los ataques de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, pero también al tiempo que continúa la guerra comercial de Donald Trump. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Mauricio Jaramillo, quien es viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia y coordinador nacional de Colombia ante la CELAC. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muy buenas noches, Elena. Gracias a ustedes por la invitación. A colación de las últimas noticias, ¿temen que la cumbre CELAC-Unión Europea se pueda ver afectada por las ausencias del lado latinoamericano, pero también del europeo? No, de ninguna manera. Yo digamos que me causa extrañeza que los medios reporten la ausencia de von der Leyen y, por ejemplo, no se hable de la presencia del presidente Lula da Silva, que no se hable de la presencia de algunos de los líderes del Caribe, en el caso de Barbados, Mia Mottley, el caso del primer ministro de Guyana, el presidente uruguayo, que venga en el más alto nivel los Países Bajos, que venga el presidente de gobierno español, Pedro Sánchez. No, definitivamente yo creo que es apenas normal, Elena, que en estas cumbres haya cambios, cancelaciones de última hora, pero esto no pone en tela de juicio ni la viabilidad, ni la relevancia, ni la pertinencia de una cumbre que llegue en un momento clave en la profundización de relaciones a ambos lados del Atlántico. Y por supuesto, como usted dice, claro que hablaremos más adelante precisamente de quienes sí asistirán, porque nos interesa saber cuál es el objetivo de esta cumbre. Pero le pediría nada más que nos dé su opinión acerca de qué podría responder a esta desbandada, por decirle de alguna manera, de asistentes. Quisiéramos entenderlo. No, es que no hay, me parece que estás equivocada. No hay desbandada. Efectivamente, se ha conocido la cancelación de Ursula von der Leyen. Eso no implica, insisto, que la cumbre vaya a perder su vigencia, que vaya a perder la relevancia. Yo creo que es apenas, reitero, normal que algunas jefas y algunos jefes de Estado terminen cancelando su participación en estas cumbres. Hay que recordar que estamos en noviembre. Esta cumbre va a ocurrir inmediatamente después a la COP30 que se va a desarrollar en Brasil, en Belén do Pará. Entonces es apenas normal que en esta dirigencia haya cambios de última hora y se presenten estas cancelaciones, pero yo creo que no hay que llamar a ninguna... Yo creo que es un despropósito, creo que es una desproporción hablar de desbandada. Los números no dan, no ha habido una cancelación en masa, hubo una cancelación. Yo por eso pues pondría ante la juicio esa idea de que ocurre en desbandada. Lo que sí hubo, y por eso yo me extraña que los miembros de la prensa no lo hablen, tuvimos la confirmación reciente del caso del presidente Lula da Silva, que no nos había confirmado. Así Entonces es. no hay una desbandada y obviamente
lamentamos la ausencia de von der Leyen. Bueno, hablamos de la ausencia de la presidenta de México, pero también del presidente de Chile, del presidente de Argentina, y por el lado europeo hablamos también de la ausencia de la primera ministra italiana, del canciller de Alemania y en ese sentido pues también del presidente francés. Pero como usted dice, hay más temas. Y el tema de la presencia de Estados Unidos será un punto clave de la agenda. Como decía hoy el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, considera que este tema de los ataques, por ejemplo en el Caribe, pero también la guerra comercial de la administración Trump, serán temas centrales de este encuentro importante entre la CELAC y la Unión Europea. A ver, esto es una cumbre con dos bloques y básicamente los temas tienen que ver con lo que esos presidentes quieran imponer y quieran proyectar. Acá lo más importante es que surgirán unos temas de la agenda global y en ese caso para nosotros como latinoamericanos, especialmente en el caso de Colombia, es importante hablar de lo que está pasando en el Caribe y es indispensable, Elena, hablar de la defensa que hemos emprendido del derecho internacional y de algunas convenciones internacionales que desafortunadamente en estos tiempos hemos visto algunos estados han violado. Entonces el presidente Lula ha sido muy activo, ha sido muy vocal en hablar de que América Latina es una zona de paz. Eso no solamente es un discurso, ha sido algo que históricamente los latinoamericanos hemos reivindicado. Afortunadamente hemos encontrado en Europa eco y creo que Europa es hoy plenamente consciente de lo que significa esta América Latina en términos de paz y estamos seguros de que la cumbre va a tener una serie de temas en los que muy seguramente estamos de acuerdo, como la defensa del multilateralismo, y habrá otros, y esto es apenas normal, donde tengamos que confrontar porque no todos son consensos. Hay muchas cosas, hay muchos temas en los que hoy pues no estamos del todo de acuerdo con los europeos. Eso hace parte de la diplomacia del siglo XXI, también confrontar desde los desacuerdos. Y precisamente usted habla de consensos. Decíamos, fue el gobierno del presidente Gustavo Petro el que convocó a esta cumbre. ¿Qué se espera del encuentro y si incluiría una declaración conjunta? Esperamos básicamente, Elena, dos cosas de esta cumbre. Una declaración por supuesto conjunta de todas las delegaciones que van a asistir. Esperamos también un plan de trabajo, una hoja de ruta en la que creo que esto es muy importante para la ciudadanía. De estas cumbres tienen que salir acciones concretas que vamos a emprender. Hoy creo que la gente espera mucho de Europa y de América Latina y del Caribe. Son dos zonas, y esto es importante recordarlo, son dos de las zonas que más sistemas democráticos concentran hoy en el mundo y en un mundo en el que hemos visto hoy, asistimos a un genocidio en Gaza, ha vuelto la guerra, hay una guerra contra el multilateralismo y del derecho internacional. Es muy importante que América Latina y el Caribe, y Europa sigan reafirmando su compromiso respecto de la integración, el diálogo político, la multilateralidad, el derecho internacional. Entonces esperamos que se refrende ese compromiso y que haya acciones puntuales en las que se comprometan tanto europeos como latinoamericanos, porque es, yo creo, lo que la ciudadanía a ambos lados del Atlántico está esperando. Claro que sí, Mauricio Jaramillo, le agradezco mucho por la comunicación, aunque ha sido breve, al viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia y también coordinador nacional de Colombia ante la CELAC. Gracias y estamos pendientes de lo que ocurra en este encuentro. Gracias a ustedes por la invitación y un feliz resto de noche. En más información, Irán liberó este martes a Cécile Kohler y Jacques Paris, los dos ciudadanos franceses con más de 3 años encarcelados en ese país y acusados de espionaje en favor de Israel. Unos cargos condenados por Francia, que amenazó a Teherán con una respuesta contundente si no abandonaba la acusación con la profesoría de la literatura de 41 y el jubilado de 72, considerados ambos rehenes de la República Islámica. Macron celebró la liberación de los detenidos y reveló que están al resguardo de la embajada en espera de una autorización que permita su retorno a Francia. Jesús Yajure nos amplía. Después de 3 años, los franceses Cécile Kohler y Jacques Paris son liberados por Irán. Ambos fueron detenidos en Teherán en mayo de 2022 y acusados de espiar para Israel. El presidente Emmanuel Macron condenó la acusación y calificó los cargos como una provocación inaceptable. Desde entonces, París los consideró rehenes del Estado en Irán y condicionó el restablecimiento de las sanciones contra el programa nuclear iraní a la liberación de Cécile y Jacques. Este martes, Macron expresó sentir un gran alivio. Cécile Kohler y Jacques Paris, retenidos durante 3 años en Irán, han sido liberados de la prisión de Evin y se dirigen a la embajada francesa en Teherán. El diálogo continúa para permitir su regreso a Francia lo antes posible.
Profesora de literatura de 41 años y jubilado de 72, la detención de Coller y París propició una campaña internacional liderada por sus familias y que incluyó masivas movilizaciones y el despliegue de sus retratos en la Asamblea Nacional. Medios estatales difundieron un video en el que decían haber cometido espionaje. Grupos de derechos humanos aseguran que se trató de una confesión forzada. Irán dijo que se les había concedido la libertad condicional bajo fianza. Los 2 ciudadanos franceses que llevan algún tiempo en prisión por delitos contra la seguridad han sido puestos en libertad bajo fianza por orden del juez del caso. En septiembre, el ministro de Exteriores iraní declaró que un acuerdo para un canje de prisioneros estaba en fase final. Se trataría de los 2 franceses en Irán a cambio de una mujer iraní arrestada en Francia, Madie Esfandiari, en prisión desde febrero y acusada de promover el terrorismo en redes sociales. Traductora y graduada de la Universidad de Lyon, Esfandiari residía en Francia desde 2018 y fue puesta en libertad condicional y supervisión, además de la prohibición de abandonar Francia. Así llegamos al final de este espacio informativo, pero si quieren saber más, mucho más, quédense con nosotros aquí en France 24. Hasta la próxima.